Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a pedirle al cardenal Daniel Sturla para que nos dé la bienvenida a este evento sobre mujeres protagonistas. La alegría de recibirlos en esta casa, el gozo de terminar este mes de la mujer con estas ponencias y para mí la tristeza de que voy a estar solo ahora, porque tengo que, y pido disculpas, porque tengo otra reunión que se me echó acá de la Facultad de Teología y que tengo que ir. Bien, pero entonces el Club Católico quiere ser un lugar de encuentro de la cultura católica en el Uruguay y en ese sentido la presidenta, que fue quien habló recién, Silvana, bueno, nos ayudará a ir creciendo en este año en todo lo que el Club Católico se propone realizar. Y ni qué decir, esta primera actividad es un buen inicio del año para el Club Católico. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde con reflexiones que sin duda nos enriquecerán a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, cardenal. Nos convoca hoy entonces celebrar juntos el mes de la mujer. Se han realizado desde el DECOS y desde el Club Católico varias propuestas promocionando toda la labor y visibilizando también la labor que hacen las mujeres en nuestra sociedad. Como sabemos, es mucho lo que se ha avanzado en mejorar la calidad de vida de todas las personas y es mucho también lo que todavía queda por hacer. En las últimas décadas el mundo se ha vuelto particularmente sensible a las personas, a aquellas personas que han tenido como un lugar más relegado de pronto en la sociedad o que donde no se les ha permitido de pronto desarrollarse más plenamente de acuerdo a sus capacidades y derechos. Derechos que en el caso de la mujer han sido necesario conquistar. A mí, por ejemplo, particularmente me ha llamado mucho la atención cómo hace tan pocas décadas que las mujeres accedemos, por ejemplo, al voto, también a la educación terciaria y, bueno, y más activamente en la participación en la vida pública. Creemos que es muy importante esta participación de la mujer en igualdad de derecho y de dignidad, porque tenemos también mucho para poder trabajar juntos. Bueno, nosotras ya hemos nacido con estos derechos, pero ha sido gracias al esfuerzo de muchas personas, incluso a costa de su vida, que han podido ser logrados, ¿no? Entonces, fortalecer, sí, a la mujer y con ella también a la familia. Como decía San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia, con este liderazgo femenino desde lo positivo, ¿no? Para poder cuidar, para poder sostener a los más débiles de la sociedad, para que nadie quede atrás. Ese es nuestro desafío de hoy. Y respondiendo a nuestra vocación de gestar y acompañar la vida y de poder sostener y lograr vínculos más sanos para el mejor desarrollo de todos. Bueno, para lograr este objetivo, nosotras hemos identificado como un valor la educación y, bueno, es una forma también de sacar a las personas como de esa vulnerabilidad que si no el contexto sociocultural que nos envuelve, bueno, nos puede marcar en determinado sentido. Y hemos elegido entonces para esto generar este espacio reconociendo los aportes de tantas mujeres en el mundo, en la Iglesia, en América Latina y también en nuestro país. Y bueno, esperamos que este recorrido sea entonces un buen primer paso y con este aporte queremos comenzar. Vamos a recibir a la profesora Teresa Heller. Ella es esposa y madre de 5 hijas mujeres. Es también química farmacéutica, está a poco de terminar su doctorado. Es docente de toxicología en la Facultad de Química de la UDELAR. Y Teresa nos va a hablar sobre la mujer en la Iglesia y en el mundo.
Buenas tardes. A ver si esto me funciona. A ver si esto me camina. ¿Tú me avisas, Silvana? Bueno, como estaba anunciado, el tema que a mí me pidieron, lo llamamos dentro de este ámbito de mujeres protagonistas, mujeres en la Iglesia y en el mundo. Estoy esperando que se ponga un poco la presentación. Está estructurado, ahí está apareciendo. Mujeres en la Iglesia y en el mundo. Yo en este momento normalmente estaría en la facultad, que tenemos unos cursos que son justo, las clases son de 18 a 19:30. Tenemos 2 cursos simultáneos de nuestra cátedra que quedaron otros docentes a cargo que, bueno, supongo que se están desempeñando bien. Y cuando me digan que está todo bien, mi idea es hablar principalmente de algunas mujeres que en la Iglesia han sido muy especiales, más allá de que también la idea es que todas las mujeres, toda mujer como fiel, laica, es fundamental. Después están esas santas reconocidas que todos conocemos, más o menos, y luego están las mujeres santas desconocidas, que las celebramos el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y luego tantas otras mujeres haciendo su aporte imprescindible en el hogar, en la familia, en la sociedad, en el mundo profesional, en campos cada vez más amplios. Bueno, entonces, como queríamos hacer, estamos haciendo esta actividad en el contexto del mes de marzo, que comienza con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, según Naciones Unidas. Esto es un 8M más 20 días después del 8 de marzo, hoy 28, estamos en este acto porque el Día Internacional cayó en la semana de Carnaval. Vamos a ver si esto se mueve porque está en rojo. Si no, lo moveré manualmente. Siempre tiene que haber una pequeña falla tecnológica. O sea, cuando lo probamos antes funcionó perfecto, ¿no? Como es habitual. ¿No se habrá desconectado nada de acá de esto? ¿La pila está gastada? Cosas que suelen suceder. Ah, no, es que viene en forma... Ah, pero hay un PowerPoint también, ¿eh? Pero bueno, lo dejamos así. Lo voy pasando así. Bueno, las mujeres en la Iglesia, pero en realidad esto debería verse a pantalla completa. Pero bueno, en definitiva, no importa. Las mujeres en la Iglesia, como ha dicho el Papa Francisco, ya antes de ser Papa, como Cardenal Bergoglio en Buenos Aires, la Virgen María, mujer por excelencia, es en la Iglesia anterior a los apóstoles. Ella es madre de Cristo, madre de la Iglesia, o sea que ahí tenemos la primera, como una gran preeminencia de una mujer, ¿no? Y después tenemos a María Magdalena, que fue la primera mujer, que fue la primera persona testigo de la resurrección de Jesús. O sea que tenemos también ahí una presencia preponderante femenina. Jesús tuvo muchas discípulas, mujeres que lo seguían, algunas se las nombra por su nombre en los evangelios, otras no, pero figuran ahí como mujeres que estaban al pie de la cruz. También sabemos que en la cruz, además del apóstol Juan, las que estuvieron al firme fueron mujeres, ¿no? Bueno, entonces hay estos bloques, la Virgen María, Magdalena y otras discípulas. Y bueno, hay muchas mujeres, ¿no?, importantes en la Iglesia. Las principales somos todas, las que no tenemos ningún rol destacado en la sociedad, pero que somos destacados en la sociedad, digamos, a nivel de opinión pública. Pero todos somos fundamentales para quienes están junto con nosotras compartiendo nuestra brega diaria en pos del bien común. Entonces, hay
Hay muchos temas que se podrían tocar acá, no quiero entrar en el tema de mujeres en la curia romana, por eso no voy a hablar de eso y por eso solo voy a decir que en 1953 en la curia romana no había ninguna mujer, eso era la época del papado de Pío XII. Y luego, a partir del papado de Juan Pablo II, o sea, a partir de 1978, empezó a haber algunas mujeres y esa presencia ha ido creciendo, aunque según ha dicho el Papa Francisco, aún todavía es insuficiente, pero en realidad no es un problema de que no haya mujeres, es un problema, antes que nada, de que no hay muchos laicos. O sea, hay muchos cargos y esa es una de las reformas a las que está abocado ahora el Papa Francisco, una reforma del Código de Derecho Canónico que haga que realmente sean ocupados por sacerdotes solamente cargos que realmente requieran la función sacerdotal, el ministerio sacerdotal, y en las demás cosas puede haber laicos, hombres, o obviamente también laicas, mujeres. Es conocido además, son datos de que en el Vaticano las mujeres que ocupan cargos cobran igual, por igual función que los hombres, no hay discriminación salarial. Hay algunas mujeres destacadas, la directora de los museos vaticanos es una mujer que además está ahí por sus méritos, como ella misma dijo, yo quiero estar acá por mi mérito, y pensemos que los museos vaticanos en el mundo son los terceros en recibir visitas, o sea, que vaya si es un ministerio importante. Y la única otra que quiero mencionar es la rectora de una universidad pontificia, que es la hermana Mary Malone, rectora de la Universidad Antoniarum. Y ahora paso a destacar la trayectoria de 3 mujeres, dentro de muchas posibles, de la historia de la Iglesia, que realmente tenemos personas formidables, o sea, cantada es siempre Teresa de Jesús, por eso no la elegí porque Teresa de Jesús es algo impresionante, ¿no? Entonces elegí a 3 para esta oportunidad. Santa Catalina de Siena, del siglo XIV, los años 1300, más o menos la época de Romeo y Julieta, para hacer un paralelismo, ¿no? Si uno piensa, es esa época. Santa Luisa de Marillac, del siglo XVII, la época barroca, la época de Bach, por decir otra figura ahí de esa época, y una mujer que ahora es venerable y que va a ser beatificada próximamente, el 18 de mayo, que es Guadalupe Ortiz de Landázuri, una española. Así que tenemos una italiana del siglo XIV, una francesa del siglo XVII y una española del siglo XX. Todo esto tiene que ver con nosotros, por cosas que vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, empecemos por Santa Catalina de Siena. No voy a entrar en los detalles de todo eso, pero su nombre secular era Caterina Benincasa. Era la hija número 23 de un matrimonio muy prolífico y bastante próspero. Su padre era teñidor, vivían en la ciudad de Siena, su madre se llamaba Lapa. Y la vida de Caterina estuvo marcada desde su más tierna infancia realmente por la presencia de Cristo de una forma muy viva. Ella está catalogada como una visionaria. A los 6 años, 5 o 6 años, hay dudas de eso, obviamente, porque los registros a veces no eran tan exactos en cuanto a años. Ella tuvo su primera visión de Cristo. Iba con un hermanito por la calle y vio a Cristo. Y a partir de ahí ella quedó prendada del Señor y ella quiso dedicarle su vida. Pero como era lógico y obvio para esa época, su madre deseaba que se casara. Y le hicieron toda la guerra posible en el sentido de que no se dedicara a Dios y que se casara. Hasta que finalmente el padre se convenció y dijo, nosotros no le vamos a conseguir un prometido mejor que nuestro Señor Jesucristo, y la dejaron seguir su camino. Y ella tuvo una actividad de vida pública importante. Ella visitaba enfermos, presos, encarcelados, y otro hito importante en su vida es que ella aprendió a leer y escribir. Ese saber leer y escribir fue clave porque de ella al día de hoy se conservan 400 cartas. Era una época de la historia de la Iglesia muy convulsionada, muy complicada. Catalina escuchó una vez que el Papa, en lugar de estar en Roma, estaba en Aviñón, en Francia. Entonces eso a ella
la apesadumbró mucho y bueno, se comunicó, mandó cartas, finalmente el Papa volvió. De ella se acuñó el término que Cristo debe ser, el Papa debe ser el dulce Cristo en la tierra, más allá de los errores humanos que pueda tener. En su época después el Papa volvió a Roma, pero después hubo otro Papa que se volvió, o sea, había un antipapa en Aviñón, otro, en fin, fue una época difícil, pero ella siempre lo afrontó hablando, exhortando, rezando y haciendo penitencia. Y bueno, y todo esto, tuvo una vida muy breve, murió a los 33 años, y ella fue terciaria dominicana, o sea, se llamaban mantelatas. Ahora en la próxima imagen lo vamos a ver. O sea, la imagen característica de Catalina es ella escribiendo sus cartas, leyendo las Sagradas Escrituras y con ese hábito secular de terciaria dominicana que le permitía moverse y bueno, estar en contacto con la sociedad de su tiempo. Y por eso, en 1970, Pablo VI la nombró doctora de la Iglesia. O sea, eso es un reconocimiento de la excelencia de su doctrina. Bueno, pasamos a Luisa de Marillac. ¿Por qué Luisa de Marillac? Bueno, entre otras cosas porque el santo, o sea, la fecha de celebración de Luisa de Marillac es el 15 de marzo, este mes de marzo, y porque su vida también fue muy notable, y porque ella, junto con San Vicente de Paul, son los fundadores de las Hermanas de la Caridad, que hasta el día de hoy están presentes en todo el mundo, con más de 50.000 hermanas, y también en Uruguay tenemos a las Hermanas Vicentinas, y porque además Santa Luisa conoció todos los aspectos de la vida de una mujer, porque ella también quiso entregarse a Dios, pero le aconsejaron que quería ser capuchina, pero le dijeron que quizás su salud no se lo iba a permitir, se casó con un señor, tuvo un hijo, el marido se enfermó y murió. Y antes que muriera su esposo, ella ya conoció a Vicente de Paul. Y Vicente de Paul, que estaba preocupado por la situación de los pobres, enfermos, desprotegidos. Imagínense en el 1600 la cantidad de huérfanos, ancianos, gente sin cuidados de ningún tipo que podía haber, ¿no?, en la ciudad de París. Y entonces Vicente le pidió a Luisa, una vez fallecido su marido, que fuera a inspeccionar una obra que él había empezado con unas señoras de la aristocracia a las que él les pedía dinero para ayudar a los pobres y enfermos y huérfanos. Y estas señoras efectivamente ponían muy buena voluntad y mucho cariño y bastante dinero, pero Luisa enseguida se dio cuenta de que ahí faltaba manos más capaces y más hábiles para tratar y cuidar a estas personas. Entonces empezó ella a reclutar muchachas campesinas y las fueron formando, y así surgió la Orden de las Hermanas de la Caridad, que eran unas religiosas seculares, o sea, una congregación que iban por el mundo, por las calles, las llamaban de todos lados en Francia, eran las principales que atendían a los enfermos de París y de muchas otras ciudades de Francia. Y bueno, en eso como que Santa Luisa abrió un camino importantísimo que luego han seguido otras congregaciones. Ella fue canonizada en 1934 y la conocemos hoy en día y la tenemos presente acá, ¿no? Sus imágenes la representan, la más famosa es la del medio, y con los niños a los que siempre se dedicó a atender. Y bueno, por último, Guadalupe, que quizá es a la que la mayoría de nosotros menos conocemos. Antes de hablar de los detalles de esos bloquecitos, voy a mostrar algunas imágenes de ella. Guadalupe nació en 1916 en Madrid y su padre, ella tuvo 3 hermanos, uno murió en la infancia, muy chiquito, y su padre era militar. Y como militar español fue mandado al África, a Tetuán, mucha gente iba a esa ciudad como destino militar. Y hay muchas cosas destacables, pero de esa estancia en Tetuán, ella fue a un colegio mixto, era la única chica, un colegio religioso pero mixto,
Eso fue a partir de 1927. Ella era la única chica y 20 muchachos. Y ella siempre se destacó por su audacia, por las aventuras, o sea, no le iba en zaga a ninguno de sus compañeros. Y otra cosa que luego marcó su vida fue que enfermó de fiebre reumática, se repuso, pero eso le dejó una dolencia cardíaca que se manifestó muchos años más tarde. En 1933 ingresó en la licenciatura de Ciencias Químicas en la Universidad de Madrid. Imagínense en 1933 en España, mujeres que fueron a la universidad, poquísimas, que estudiaran química, mucho menos. Eran 5 en 70 compañeros estudiantes de esa época. Y bueno, en 1936 empezó la Guerra Civil Española, que fue un gran quiebre en la sociedad española, y su padre, que no había participado en la sublevación del general Franco, de todas formas había sido condenado a muerte, se le concedió un indulto, pero como ese indulto solo lo protegía a él y no a sus soldados a cargo, él no quiso acogerse a eso. Entonces, bueno, de un día para el otro, la familia se enteró de que él iba a ser fusilado, ajusticiado a la madrugada siguiente. Entonces, Guadalupe, que en ese momento no tenía 20 años todavía, junto con su madre y su hermano, fueron a acompañarlo. Y bueno, y los testimonios del hermano dicen que realmente ella mostró una serenidad y una fortaleza muy grandes, tratando de confortar a su padre en su última noche. Y después de que terminó la Guerra Civil Española, ella culminó sus estudios de licenciatura de Química y empezó a trabajar en colegios. Y un día tenía novios, aunque no tenía tanto apuro en casarse, porque no estaba tan convencida del novio, le gustaba mucho su trabajo. Y otro momento fundamental de su vida fue en 1944, en que ella, un día que fue a misa, llegó un poquito tarde y después de la misa, mientras se hacían los anuncios parroquiales, ella se distrajo mirando el altar. Esto lo voy a relatar porque me parece una anécdota interesante. Ella estaba mirando el altar, imaginándose a sí misma, tenía una alfombra roja, subiendo las gradas como, perdón que estoy todo el tiempo moviendo este micrófono, no sé si es malo o bueno que yo lo mueva, ustedes discúlpenme. Entonces ella se imaginaba a sí misma con el vestido de novia subiendo por esa escalera tan linda y sintió en ese momento que Dios le decía, no, yo para ti tengo otro plan. Cosa que ella le sorprendió totalmente porque ella era una mujer feliz de, bueno, vivir su vida corriente de mujer con una profesión que en algún momento pensaba casarse. Entonces, al salir de la misa, eso la impactó y en el tranvía que tomó, justo se encontró con un amigo de ella, un viejo amigo de infancia, y le preguntó si conocía algún sacerdote, porque se dio cuenta que eso era una inquietud religiosa y ella era una persona muy honrada, no era una mujer de misa diaria, era una mujer que iba a misa el domingo, lo habitual de la mayoría de los españoles en esa época. Y dijo, no, tengo que hablar con un sacerdote, y a este amigo justamente le dijo, sí, conozco a un sacerdote, te lo voy a presentar. Esto era en enero de 1944 en Madrid, y ese sacerdote era José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. En ese momento en el Opus Dei había poquísimas mujeres. Entonces, bueno, ella tuvo una entrevista con Monseñor Escrivá, y le manifestó que le parecía que ella tenía una vocación. En ese momento en España una mujer vocación era vocación religiosa. Las mujeres o se casaban o eran las tías que cuidaban a sus sobrinos o eran religiosas, pero otros caminos prácticamente no se vislumbraban. Entonces, bueno, ella conoció el Opus Dei, el núcleo de su espiritualidad es la santificación en la vida corriente, en el trabajo ordinario, y ella notó que, bueno, percibió que Dios le pedía que se involucrara en eso, en ese proyecto, en sacar adelante, y además en sacar adelante el Opus Dei entre mujeres, que en ese momento eran poquísimas. Entonces ella después siguió en España, en residencias universitarias, y en 1950 fue a México. Ahí hizo labor con campesinas y con universitarias, después fue a Roma,
pero ahí se empezó a manifestar esa afección cardíaca que le había venido por la famosa fiebre reumática. Volvió a España, se doctoró, se dedicó a la docencia y a la investigación, y bueno, en 1975 murió finalmente, antes de cumplir los 59 años, murió del corazón. Y a lo largo de toda su vida, que fue dedicada a la ciencia, a la educación, a la formación humana, espiritual y profesional, todos destacaron su alegría, su audacia, su fortaleza, que en definitiva es lo que estas tres mujeres y todas las otras que todos nosotros conocemos, ¿no?, tenían en común, y ese hacerlo todo por Cristo. Y bueno, y nada más, y perdonen si me fui mucho del tiempo, pero bueno, me entusiasmaba presentarles un poquito a Guadalupe, que no la conocemos mucho. Ella va a ser beatificada el próximo 18 de mayo en Madrid, y bueno, yo pienso estar ahí, así que espero, después les contaré cómo fue. Gracias. Bueno, yo me presento, soy Silvana Fiamene, estoy casada, tengo 2 hijos adolescentes, soy médica de familia, hice también psicología médica y soy catequista. Y lo que yo les quiero hablar es sobre un documento de nuestro querido compatriota Guzmán Carriquiri. El año pasado, del 6 al 9 de marzo, se realizó en el Vaticano una asamblea plenaria de la Comisión Pontificia de América Latina, y allí se recogieron varias actas. Nuestro cardenal Daniel Sturla estuvo también allí, y bueno, sobre este documento que hace esta recorrida por la vida de tantas mujeres latinoamericanas es que yo quiero contarles, ya que la profesora Ana María Videgain nos comenta que uno de los obstáculos para la promoción de las mujeres es esta falta como de visibilidad de las mujeres en la historia. Y Guzmán Carriquiri menciona, hay que volver a escribir la historia de los pueblos latinoamericanos con este aporte femenino. Y bueno, entonces en realidad es un recorrido bastante ambicioso, porque son muchas las mujeres que han contribuido en el cambio en nuestras culturas, en la transformación y también en nuestra historia. Pero vamos a hacer zoom en la vida de alguna de ellas y bueno, él comienza en este documento hablando sobre 2 mujeres que tuvieron mucha importancia en el comienzo del Nuevo Mundo. Una es Isabel de Castilla, la reina católica. Ella nació un Jueves Santo en 1451 en la provincia de Ávila. A pesar de tener una infancia bastante difícil, Isabel era una mujer, una joven que leía mucho, muy inteligente, muy piadosa y que no le gustaba que le dijeran qué hacer. Ella se casó con Fernando de Aragón y bueno, tuvieron 5 hijos, muchos conocidos. Sus 2 primeros hijos murieron muy jóvenes. El primero fue Juan, que murió de tuberculosis, luego murió su hija Isabel. Luego Juana, conocida como Juana la Loca, que no estaba loca en realidad. Luego María, que sí se casó con el rey de Portugal y tuvieron 10 hijos y tuvo una vida muy feliz. Y la 5ª hija, la más pequeña, es Catalina de Aragón, que seguramente todos conozcan porque fue la esposa legítima de Enrique VIII. Que por decir esto que yo acabo de decir, mucha gente perdió la vida, porque Enrique VIII después saben que se casó con Ana Bolena, y bueno, Santo Tomás Moro fue uno de los que fue mártires a causa de defender esto de que Catalina era su esposa legítima. Bueno, la reina Isabel fue mujer, esposa, madre y sobre todo reina en una época de grandes cambios. No hubo monarca más poderosa que ella en esa época, realizando junto a su marido Fernando el Católico la gran tarea de convertir a España en la primera potencia mundial
España o en realidad toda la península ibérica. La reina Isabel tenía una alta consideración de la inteligencia femenina y se rodeaba de mujeres y ella misma educaba a sus hijas para poder ejercer el poder, liderar, bueno, y hacer valer su inteligencia y su erudición. Y era además una mujer muy piadosa. Ellos apoyaron, como bien sabemos, todo el proyecto de Cristóbal Colón de encontrar una ruta alternativa a las Indias, lo que también le trajo grandes beneficios a la corona. Pero hacían sobre todo mucho hincapié, y sobre todo a la reina, en que se tratara muy bien a los indios y estaba totalmente en contra de su maltrato y de la esclavitud de los indios. De hecho, Fernando e Isabel enviaron una instrucción capital a los pocos meses de que Colón llegó a América, que decía: hacer todo lo posible por convertir a los indígenas sin ejercer sobre ellos ninguna coacción, precisando que estos deben ser bien y amorosamente tratados sin causarles la menor molestia, de modo que se tenga con ellos mucho trato y familiaridad. Y bajo pena de muerte, la reina había mandado a devolver a todos los indios que habían llevado esclavos a España. A pesar de todos estos encargos y sus desvelos y todas las cosas que ella incluso dejó por escrito, los peores horrores de la conquista comenzaron después de la muerte de la reina, de que en América se enteraron que la reina había muerto. Y bueno, esto es algo que no es tan conocido en realidad sobre la conquista, que tiene sus luces y sus sombras. Por supuesto que hubo violencia en la conquista por parte de los conquistadores, gente que no respetaba estas cosas, que, como dice, ¿no?, traían también esto del evangelio, de poder evangelizar a estos pueblos de América, y entonces la cruz iba a estar unida a la espada iba a interpelar a la espada, ¿no? Bueno, en este libro de Mario Cayota, que es nuestro compatriota, Siembra entre brumas, utopía franciscana y humanismo renacentista, una alternativa a la conquista, él hace un recorrido precioso contando bien cómo fueron estas cosas y cómo en realidad también surgieron muchos pueblos misioneros llevados adelante por los franciscanos y también por los jesuitas, que estaban inspirados a formar comunidades que realmente vivieran el evangelio. Bien, la segunda mujer que hace mención Carriquiri, también con esto de la conquista del Nuevo Mundo, es la india Malinche, o conocida como Marina por su nombre de bautismo. Ella nació en la región actual de Veracruz, en un pueblo asediado por los mexicas, que eran los aztecas. Al morir su padre, su madre la vendió como esclava para darle el señorío a sus hermanastros, hijos de su nuevo esposo. Y ella sabía hablar náhuatl y aprende de esclava el maya. Entonces, cuando llega Hernán Cortés en 1519 y se conocen, ella es entregada junto a otras mujeres como obsequio de los indios conquistados, junto a comida, joyas y mujeres indias esclavas. Y ella rápidamente llama la atención por su belleza, pero también por su inteligencia. Y unos pueblos más adelante, ella Cortés se va a dar cuenta de cuán útil es Marina para la conquista, porque ella, al poder hablar el náhuatl y también el maya, se convierte no solo en traductora, sino en una audaz consejera, porque además conocía a los pueblos indígenas del lugar. Entonces, se gana su lugar de privilegio dentro de los españoles, que la empiezan a llamar, la consideran Doña Marina, y ella después vuelve a su pueblo con todos estos conquistadores en un lugar de privilegio y con mucha magnanimidad perdona a su familia que le había hecho esto de venderla como esclava. Tiene con Cortés un hijo, que es Martín, que se considera uno de los primeros mestizos de nuestro continente. Y bueno, después de que Marina muere, muchos años después, es que algunos historiadores comienzan a retratarla como traidora de su pueblo, por haber ayudado a los conquistadores. Pero esto no fue así, dado que México no era una unidad y además que si bien el pueblo azteca tenía como civilización un gran desarrollo,
eran realmente muy violentos. Ellos ofrecían sacrificios humanos y asediaban a los pueblos vecinos, a los indígenas de los demás pueblos, y ella estaba dentro de esa minoría de pueblos que realmente le tenían terror a los mexicas. Entonces ella colaboró con los conquistadores porque sabía de este terror. Y además de las últimas noticias que hemos sabido de arqueólogos, descubrimientos arqueológicos, que no solamente mataban a los prisioneros de guerra, los del pueblo azteca, sino que también se encontraron más de 650 cráneos de mujeres y niños que eran ofrecidos como sacrificios vivos a los dioses. Todo esto cambió luego, con la evangelización, donde se les enseñó que nuestro Señor Jesucristo se había sacrificado por todos y no se necesitaba hacer estos sacrificios que ellos pensaban que tenían que darle la fuerza al sol para poder salir al otro día y demás. Eso está espectacularmente explicado en este libro de nuestro querido Walter Fuidi Ochoca, que recientemente fallecido, que se llama Guadalupe, Evangelización de la Cultura. Es un librito bien breve y cuenta todas estas cosas, así que también se los recomiendo. José Luis Martínez es quien ha escrito una de las mejores biografías de Cortés y describe también todos estos sucesos. Bueno, estas son mujeres que ayudaron a Tupac Amaru, Cacicas Tomás Atitú Condemaita, que se levantaron junto a otras mujeres, Gregoria Paza, Bartolina Sisa y Micaela, la esposa de Tupac Amaru, y que tuvieron mucho que ver también en estos levantamientos que ayudaron a la futura emancipación. Tomás Atitú fue estrangulada en la Plaza de Armas de Cusco y Bartolina Sisa en septiembre. El 5 de septiembre también fue asesinada y a partir de ahí se conmemora el Día de la Mujer Indígena. Rigoberta Menchú, que fue Premio Nobel de la Paz, es una mujer también, una líder indígena guatemalteca, defensora de los derechos humanos y embajadora de la UNESCO. Su padre y su primo fueron quemados vivos por la policía guatemalteca y mientras que sus hermanos varones se unieron a la guerrilla para buscar, por medio de la violencia, parar todo esto, ella en realidad buscó el camino de la paz para luchar por los derechos de su pueblo. No podemos dejar de mencionar las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe como un acontecimiento fundante en la historia de los pueblos latinoamericanos, nacido del encuentro extraordinario entre la Virgen y uno de sus pequeños. Después de esta aparición, casi la totalidad de la población de México, que eran 9 millones de personas, se convirtió al cristianismo, y si uno hoy habla con algún mexicano, el 100% es guadalupano, aunque no todos sean católicos, todos son guadalupanos. Y eso para nosotros tiene también mucha importancia para lo que es la evangelización y que lo menciona mucho Aparecida, ¿no? Esto de la inculturación del evangelio, evangelizar la cultura, de cómo la Virgen lo hizo. Es como un Pentecostés diario, 3.000 bautismos por día durante una década. Eso es 9 millones de personas que se convirtieron a nuestra fe sin ningún tipo de violencia. Guzmán Carriquiri menciona de forma poética que de las rosas del manto de la Virgen cayó una en Perú, Santa Rosa de Lima, que fue terciaria dominica. Ella era gran admiradora de Santa Catalina de Siena y atendía a los que sufrían, a los enfermos, a los desprivilegiados. Ella veía en todos ellos el rostro de Cristo y llegó a ser la primera mujer canonizada en América Latina. Es la patrona del Perú y también de nuestra América. Bien. Santa Mariana de Quito, también en Ecuador, Santa Teresita de los Andes, también en Chile, y también de paso por nuestras tierras, que fue canonizada el año pasado por el Papa Francisco, es Santa Nazaria Ignacia March, que fue defensora de la mujer y el proletariado. Ella fue nombrada por el Papa Francisco como modelo de mujer misionera para América. Y tenemos también la Madre Rubato y tantos ejemplos también por nuestras tierras. Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en México en 1648, esa fue llamada la Fénix de América. Desde muy pequeña tuvo un gran amor por la escritura y por el estudio, entró en el convento de San Jerónimo para poder
abrazar estas dos pasiones que ella sentía, aprendió latín, era muy inteligente, era autodidacta, escribió más de 4.000 obras, dentro de ellas una carta que un obispo publicó sin su consentimiento, que se llamó, él le puso el nombre Carta Atenagórica, y le causó bastantes dificultades porque era una carta que criticaba un sermón de un sacerdote jesuita muy famoso en la época, Antonio Vieira, y a partir de allí tuvo muchas dificultades, sobre todo de parte de un obispo bastante irascible y riguroso, que le tenía horror a las mujeres y daba gracias a Dios de ser corto de vista porque así no las podía ver. O sea, él desconocía la vía pulcritudines por la cual se puede llegar al conocimiento de Dios contemplando la belleza. Y bueno, le hizo como la vida imposible y por eso es considerada por Carriquiri y también por el escritor premio Nobel de Literatura Octavio Paz, que se dedicó muchísimo a estudiar la obra de Juana Inés, decía: Juana Inés habitó la casa del lenguaje y las ideas y no se amedrentó ante el clericalismo imperante de la época, de la burocracia intolerante, del orgulloso que odia el saber ajeno y genuino. Y también valora mucho dos de sus obras, que es Primer Sueño, que es un poema filosófico, y también una autobiografía que ella escribió, que es una autobiografía intelectual, y que es el primer escrito autobiográfico de una mujer. Para ella era muy importante el derecho a la educación y poder expresarse libremente, incluso en temas teológicos, que ella consideraba que no tienen por qué estar circunscriptos únicamente a los varones. De hecho, hace poco que tuvimos un curso con Fidel Oñoro sobre la Carta de Santiago y él mencionaba los aportes maravillosos de una teóloga, Elsa Tamer, cómo el aporte femenino realmente complementa y da otra visión, otra mirada. Por eso la importancia de poder promover la formación de laicos y dentro de los laicos las mujeres, ¿no? Bueno, después tenemos Mamantula, que pasó por Argentina también, fue otra mujer que la tacharon de todo un poco y que no se amedrentó. Fue beatificada con otras mujeres laicas, y dentro de la revuelta independentista de América Latina, varias mujeres que yo las conocí de este documento, porque no nos las enseñaron en la historia, y creo que es bien importante de saber también el papel que tuvieron las mujeres en la historia. Manuelita Sáenz nació en Quito, fue una mujer muy rebelde, aguerrida y audaz. Ella participó activamente en los movimientos independentistas de América Latina y fue llamada, creo que por San Martín, Caballeresa del Sol en Perú. Ella fue obligada a casarse con un hombre mayor, unos 20 años mayor, que era un médico inglés que no compartía sus ideas políticas, y ella después lo abandonó y se fue del Perú, se volvió a su casa paterna en Quito, y así es donde conoce a Simón Bolívar, que estaba desfilando y ella le tira desde su balcón una corona de flores para que cayera delante del caballo de Simón Bolívar y le asesta a él. Entonces ahí como se miran y después se encuentran en la fiesta en la noche y Simón Bolívar se acerca y le dice que si sus hombres tuvieran su puntería ya le hubieran ganado la guerra a los españoles. Y bueno, después de ahí se hacen inseparables. Ella lo salvó 2 veces de conspiraciones que hicieron en contra de Simón Bolívar, y por eso él mismo la nombró la libertadora del libertador. Y ella decía también como Bolívar, mi país es el continente de América. Otra mujer también maravillosa de la historia es Juana Zurduy, que hay una canción que Mercedes Sosa cantaba, que es Juana Zurduy, flor de Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Bueno, ella se casó con un intelectual, Manuel Padilla, y juntos formaron el Escuadrón de los Leales, se unió al ejército de Belgrano y ellos lucharon, y cuando Belgrano la vio luchar con tanta valentía en batalla, después de la batalla le regaló su espada. Su esposo la dejó encargada de defender la región de Vilar y ella misma fue y arrebató la bandera de los enemigos. Y bueno, como dice ahí, ganaron esa batalla de Chuquisaca, que fue muy importante en 1809 para la independencia. Todo fue en Alto Perú, sacrificó su vida y su familia, porque luego en épocas difíciles sus 4 hijos murieron, y cuando ella estaba embarazada de su 5ª hija, murió su esposo. Murió a los 80 años en la más absoluta miseria.
el gobierno le sacó hasta una pequeña pensión que tenía, que se la dieron por 2 años, y cuando ella falleció, un sobrino fue a avisar al gobierno que Juana Azurduy, que había luchado y ganado como 33 batallas para la independencia de los pueblos americanos, había fallecido, y le dijeron que no lo podían atender porque estaban ocupados con las celebraciones de la fecha patria. O sea, la fecha patria que ella misma había ayudado a conquistar. Bueno, otras mujeres también de las luchas independentistas: Macacha Güemes, hermana de Güemes, Josefa Camejo, doña Ignacia en Venezuela, Polonia Salvatierra y Ríos, una mujer de armas tomar, que murió en Colombia y la consideraron mártir. Leona Vicario, que también agarró armas, pero fueron otras armas, que fue la pluma. Ella era periodista mexicana y denunciaba todas estas cosas y escribía, estuvo muchas veces presa a causa de eso. Bueno, muchas mujeres que fueron luchando por la educación, el acceso a la educación, y luego el movimiento sufragista, que en nuestro país tenemos el privilegio y el orgullo de decir que Uruguay fue el primer país sudamericano en aprobar el sufragio femenino. Esto del derecho al voto, Paulina Luisi, que nació en 1875 y fue la primera médica uruguaya. Su madre luchaba por esto del voto femenino y los criaron así a todos sus hijos. Tuvo una hermana, Clotilde, que fue la primera abogada de nuestro país, Luisina Luisi, que fue poetisa, Inés, que también fue médica, y 2 hermanas más maestras. Paulina estudió ginecología y después se especializó en Europa en dermatología y enfermedades venéreas, y llevó adelante una obra bastante osada para su época, porque ella llevaba adelante esto de la enseñanza sexual para niños y para niñas, y escribió dentro de sus obras La pedagogía y conducta sexual y La mujer uruguaya reclama sus derechos políticos. En el Centro Pereira Rosell, el Hospital de la Mujer lleva su nombre. Otra mujer del movimiento sufragista es Eva Perón, que también luchó por el sufragio femenino. Ella descolló en un mundo realmente, un espacio dominado por todo lo masculino. Fue la primera mujer en ser candidata a la vicepresidencia y fue nombrada jefa espiritual de la nación. El 11 de noviembre de 1951 fueron las mujeres argentinas por primera vez votaron a nivel nacional. Y bien, ella decía que no se trataba solamente de depositar una papeleta en la urna, sino de poder elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia social. Bueno, después otras mujeres, también las Madres y Abuelas de Mayo, las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, eran esposas, madres. Ellas también eran profesionales, de carreras profesionales. Llevaron durante una década un activismo político en contra del gobierno del dictador Trujillo en República Dominicana y fueron cruelmente asesinadas, y a partir de esa fecha es que se conmemora el Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres. Hay una película que se llama Las Mariposas, que actúa Salma Hayek, que cuenta la historia de estas valientes mujeres que fueron cruelmente asesinadas. Bueno, sobre mujeres profesionales nos hablará ya Patricia, creaciones artísticas, Gabriela Mistral, bueno, ahí todas las mujeres conocidas, Juana Ibarburu, que nos va a hablar ahora Laura, Frida Kahlo, como otra mujer que ella misma decía que tuvo 2 accidentes en su vida. Una fue que lo marcó en un accidente en autobús cuando era muy joven y le dejó múltiples secuelas y sufrimiento, y el otro fue su esposo Diego Rivera, y que de los 2 accidentes Diego fue el peor. Ambos eran de militancia comunista. Ella fue admirada por Pablo Picasso, fue la primera mujer en exponer en el Louvre. Decían, ¿no?, que exorcizó sus demonios a través del arte. Se decía atea confesa, pero también manifestaba que estaba como olvidada de la manopla de Dios. Había allí como esto, ¿no?, de una falta de respuesta a su padecimiento y a su búsqueda de amor que le llenara la vida. Bueno, hay muchísimas historias más que no podemos, por falta de tiempo. Y luego de todo esto, Guzmán Carriquiri denuncia también los grandes poderes mundiales que se apoderan de las legítimas reivindicaciones de las mujeres para convertirlos en instrumentos que devastan los pueblos y las culturas,
constituyendo el colonialismo cultural que también ha denunciado el Papa Francisco. Y bueno, y se pregunta, ¿qué sería de tantas mujeres anónimas, nuestras madres, nuestras abuelas, que han cuidado de la vida? Bueno, a todas ellas, muchas gracias. Bueno, vamos a compartirles un pequeño video con una canción para reconocer todo el aporte de todas las mujeres entonces latinoamericanas. El Papa Francisco ha dicho que en Bogotá que la esperanza tiene rostro de mujer y bueno, y la fe ha sido cuidada por sus manos. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá. Que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Allá.
Bueno, la próxima presentación está a cargo de Laura Álvarez Goyoaga. Ella es esposa y madre de 5 hijos varones, es escritora, abogada y escribana. Se ha desempeñado como docente en narrativa en distintos ámbitos y es autora de varios libros, entre ellos Leyenda Nocturna, El Senador, la historia novelada de Don Jacinto Vera, El Misionero Santo, y cuentos infantiles Don Jacinto Vera, El Misionero de los Niños, entre otros. Y su presentación en el día de hoy será sobre nuestra querida Juana de Ibarburu. Empezamos con un videíto que tiene algunos textos de Juana de Ibarburu. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo este rato con ustedes. Esa imagen que tienen en pantalla es la primera página de una edición del año 1953 de las obras completas de Juana de Ibarburu que se publicó en Aguilar. Y tiene una dedicatoria que está dirigida a Liria Sousa. Liria Sousa era mi tía abuela por el lado materno. Y en realidad ella era maestra, yo era muy chiquita cuando falleció, era adolescente, no tan chiquitita, pero bueno. Y como sabía que a mí me gustaba mucho leer y escribir, me regaló el libro. Y yo siempre lo tuve guardado y bueno, sabía que tenía la dedicación autógrafa de Juana de Ibarburu, pero la verdad que lo había leído por arriba y nunca lo había leído en su totalidad. Durante los años escolares de mis hijos, cuando trabajaron con algún poema de Juana o alguna página de Juana, lo llevaron a la escuela, lo mostraron, bueno, era el autógrafo de Juana de Ibarburu. Y curiosamente, recién ahora, en el año 2019, cuando me pongo a preparar esta charla sobre Juana, me encuentro con que la frase final con que le dedicó este libro a mi tía Liria, que no era creyente, mi tía Liria era atea, fue con la bendición de Santa María. La verdad que me impresionó muchísimo. Y se los quise traer como un regalo para todos ustedes, para que cada vez que recuerden a Juana, se acuerden de esta dedicatoria que puso en un libro. Decía San Agustín que cantar es propio de quien ama. Y en algún lugar yo leí que los pájaros no necesitan todas las notas
que tienen en su registro para su supervivencia, pero sin embargo las usan y embellecen con el canto nuestra existencia. Nuestra vida está repleta de esa gracia de Dios, de esa belleza que Dios nos regala. Y entre la belleza que Dios nos ha regalado a los uruguayos y al mundo está la poesía de Juana de Ibarburu. Juana de Ibarburu fue una mujer muy destacada en el Uruguay. Nació en 1892, algunos dicen que nació un poquito antes, pero que ya, bueno, por coquetería se sacaba algunos años. Y tuvo una trayectoria impresionante, siendo muy jovencita, con su libro Lenguas de Diamantes, alcanzó una proyección como artista internacional. Fue reconocida por todo el mundo, fue respetada por los grandes artistas de su tiempo, incluido Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Federico García Lorca, el mismo Miguel de Unamuno, reconocieron su talento y su aporte a la literatura. Tuvo además una trayectoria a partir, eso fue en 1919, cuando tenía 20 y algo de años, pero después, con el tiempo, en 1919 fue que se publicaron las Lenguas de Diamantes. En 1929, en una ceremonia en el Palacio Legislativo a la que asistieron 10.000 personas fue el público, Juana recibió el honor de ser consagrada Juana de América. Y bueno, de ella recuerda, dice, en algunas oportunidades comentó que ese fue el día más hermoso de su vida. Pero después también integró la Academia Nacional de Letras y más adelante, cuando en el año 1959 se dio el primer Premio Nacional de Literatura, lo ganó Juana. O sea, el primer premio, Gran Premio Nacional de Literatura, lo ganó una mujer en Uruguay y esa mujer fue Juana de Ibarburu. Además de esta faceta como escritora, Juana fue mujer, fue esposa, fue madre y fue una católica muy devota que fue coherente con su fe desde el principio hasta el fin de su vida. Nunca la ocultó, al contrario, siempre la manifestó públicamente y cada vez que publicaba un libro nuevo, lo que se llama la edición Príncipe, que es la primera edición, la llevaba para depositarla como ofrenda en el altar de la Virgen del Perpetuo Socorro de la iglesia de Tapes, que fue donde se casó con su esposo. A ella le llamaba esa iglesia mi hermosa iglesia del Arroyo Seco, y ese ícono frente al cual Juana iba a orar, iba a depositar sus libros, todavía está allí, pueden visitarlo. Acá veo gente que es de la comunidad de Tapes, que estuvimos el otro día por allí, amigos. En una entrevista que le hizo en el año 1974, es la entrevista más importante que se ha publicado de Juana, Antonio Mercader, un amigo de esta casa, le pregunté, ¿usted es católica? Y Juana, que en ese momento tenía 82 años, dijo, sí, una católica muy devota. O sea, siempre estuvo en coherencia con su fe. Esto es una realidad y, sin embargo, una realidad de la cual los uruguayos sabemos muy poco. Allá está atrás también el amigo Pedro Gaudiano, que escribió El Artigas Católico. Bueno, esta charla podría ser un poquito la Juana Católica, que es algo que en la historia de los uruguayos y en el proceso educativo que hemos transitado, de repente quedó en el olvido y muchos no lo conocíamos. También es una realidad que en este momento actual, cuando Juana sigue siendo a través de su obra motivo, tema de elaboración de tesis doctorales y de maestría en las principales universidades de Europa y de Estados Unidos y también de Latinoamérica, en Uruguay como que su obra ha caído en el olvido. De alguna manera se dejó de enseñar en la educación primaria, en la educación secundaria, incluso a nivel terciario. Yo hice la licenciatura en letras y no tocamos a Juana de Ibarburu para nada. Y bueno, como quedó fuera del canon, por lo menos del canon aquí en Uruguay. Monseñor Mariano Soler, que es otro personaje histórico olvidado en Uruguay y cuya memoria tenemos el deber de rescatar los católicos, decía que los pueblos dignos no olvidan a sus grandes personajes. Bueno, yo quiero creer que los uruguayos somos un pueblo digno y que no nos vamos a olvidar de estas grandes figuras que nos legó nuestra historia y que tenemos que recuperar. ¿Por qué Juana pasó en el olvido? ¿Por qué ya no se estudian sus poemas? Uno podría pensar, bueno, porque no son políticamente correctos, porque la imagen de Juana, una mujer, esposa, madre, católica, como que no es funcional al modelo que se quiere promocionar en este momento. Uno
también podría pensar, y lo ha dicho algún crítico, que cometió el error o el desacierto de proclamar su fe católica en un país tan anticlerical como el Uruguay. Pero de hecho lo más importante no es por qué nos olvidamos de Juana, sino que podamos rescatarla de ese olvido y podamos recuperar esta obra tan grande que nos legó y que se merece, porque la obra de Juana está tan vigente hoy en el siglo XXI como estaba en el siglo XX cuando fue escrita. Se merece una relectura nueva, abierta, sin estereotipos, que se abra a una mirada de diversidad real, que no se encuentre atada por prejuicios ni que se polarice en ningún tipo de estereotipos. Entonces, lo que quería proponerles así, muy a vuelo de pájaro, hacer un recorrido por la obra de Juana en base a 3 ejes temáticos que de alguna manera nos traiga a la memoria lo que fue Juana en su momento, con sus palabras, las palabras que en algún momento dijo o las palabras que escribió, que son un poco más allá de alguna teoría especulativa que no tiene mayor fundamento y que ha medrado en los últimos años aquí en el ambiente uruguayo de supuestas debilidades humanas que pudo haber o no haber habido en su vida. Lo importante de Juana es lo que Juana quiso que nosotros recordáramos de ella y lo que Juana vivió y lo que Juana dejó. Entonces, estos 3 ejes temáticos a partir de los cuales quiero recordar a Juana con ustedes son Juana, mujer y esposa, Juana, madre y Juana, mujer de fe. El primero, Juana, mujer y esposa, recordamos todos seguramente que la primera etapa de la poesía de Juana fue la etapa de la pasión. Juana fue como una cosa fulgurante que apareció en el cenit de la literatura en un determinado momento, al punto que un crítico español del diario El Imparcial la calificó como la fuerza tremenda de la naturaleza en ascendimiento eterno, un aire de esperanza y de libertad bajo los anchos cielos. Cuando Juana en esta entrevista del año 74 le preguntan cuál fue la etapa más linda de su vida, ella contesta: la juventud para mí, como para todo ser humano, fue la época más hermosa de mi vida. Tenía recuerdos muy bonitos de su juventud. Y la primera etapa de su poesía, como que recoge, lo hemos visto en algunos de los textos que aparecían en el videíto, recoge esta pasión de la juventud. Yo que amo las selvas, los campos, los prados, los largos caminos verdes y encantados, el amor sin trabas de la paz campestre. Luego vino como una segunda etapa más propia de la madurez, en la cual Juana sufre los avatares de la vida y las pérdidas. Pierde a su madre, pierde a su esposo, se enfrenta al misterio de la muerte, se enfrenta al miedo a la soledad, pero nunca pierde la esperanza y nunca pierde la fe. Y de esa época los escritos de Juana son como que completamente distintos, como que cambiaron. Les leo aquí un versito de un poema de Perdida. Aquí la tierra ni siquiera es tierra, no tiene azul, ni libertad, ni aurora. Se han vuelto acero hasta las golondrinas y de hierro y estaño son las hojas. Esto lo escribía cuando estaba viviendo en la casona de 8 de octubre, que es la que muchos recordamos como la casa de Juana. Pero ella tuvo una casa que amó, que fue sobre la Rambla, sobre el mar, y antes de eso vivió mucho en el campo. A ella le encantaba la naturaleza y bueno, y es entendible que en una casa en 8 de octubre su perspectiva cambiara de esa forma. En la época de los años 50, Juana empezó su reclusión. Allí nació el mito de Juana, que no tiene nada que ver con los rumores de Juana. El mito de Juana no tiene por qué no ser positivo. Es decir, una mujer destacada que tuvo una obra poética importante, que seguía escribiendo incluso en esa época, y de la cual la gente inventó fantasías, pero fantasías como que la enaltecían, ¿no? La puso en una especie de pedestal. Y ella, con respecto a eso, decía: la gente es buena, generosa, tal vez yo soy la culpable de que imaginen cosas sobre mí porque llevé una vida retraída. Además está el tiempo, y usted sabe, le dice al periodista, que el tiempo siempre deforma las cosas. Con posterioridad a esta fecha y cuando está ya en su etapa de reclusión, Juana escribe un libro hermoso que se llamó Elegía, en el año 1967. Para esa época llevaba unos 25 años de viuda y con su esposo Lucas Ibarburu estuvo casada 27 años. Este libro, que es bellísimo, lo ha descrito la crítica como un apasionado canto de amor entonado en voz baja. Y contiene, por supuesto, algunas críticas, algunas quejas, como no podía ser de otra manera, porque en un matrimonio de 27 años, sin duda, alguna queja podría haber habido.
pero sobre todo en los poemas la queja principal es el tema de que el tema de la soledad, el tema de que por qué te fuiste, por qué me dejaste, ¿no? Frente a eso, Juana escribe: ahora qué hacer, caídos los dos brazos, rodeada de crepúsculo y de bruma, pero nunca deja de tener presente la esperanza de que en alguna parte podrá recuperar aquel amor que sigue vivo. Luego Juana se recluyó ya más definitivamente. Mis últimos años me pertenecen, es la frase que le atribuyen. Y frente a los rumores, esta otra etapa que no es el mito, sino los rumores que surgieron, ella le dice al periodista: los que dicen esas cosas no son amigos y cuentan mentiras, que me tienen secuestrada, que me maltratan, que me encierran y no sé cuántas cosas horribles. No hay que hacerles caso. De hecho, en esa época la policía incluso hizo un allanamiento a la casa de Juana por denuncias y se encontró con que Juana estaba feliz y contenta y no tenía absolutamente ningún problema. Juana Madre, que es el otro eje temático, tiene que ver con la maternidad de Juana, que para ella fue una de las experiencias más importantes de su vida. Juana tuvo en 1916 a Julio César, que fue su único hijo. La maternidad para ella era una bendición, le habría encantado tener muchos hijos, pero como dice en el Cántaro Fresco, Dios ha querido que mi casa tenga la inquieta y concentrada felicidad de un solo hijo. Y de su hijo escribió: no hay en el mundo mujer más rica, puesto que soy la dueña de este niño, cuyo precio no alcanzamos, aunque acumulemos millones y millones y millones. A medida que el hijo crecía, por supuesto, Juana vivió las angustias que vimos todos los padres que vemos a nuestros hijos crecer y las preocupaciones. Y allí le escribía a Santa María en ruego por el hijo de 20 años: por él rezo y tiemblo a toda hora, pero celeste Madre, cómo aúllan en la noche los lobos y cómo necesito que me inspires, oh Virgen del Socorro. La vida de Juana no fue perfecta, seguramente como la vida de todos nosotros estuvo marcada por contradicciones y por problemas, pero con este hijo, con Julito, con Julio César, mantuvo, a pesar de todos los rumores de los que tanto se ha ocupado la prensa, mantuvo una relación muy cercana hasta el último día de su vida. Cuando en el año 74 este periodista va a visitarla, recordemos que Juana tenía 82 años ya, ella le dice: lástima que Julito no está en este momento, me habría gustado que usted lo conociera. Y luego cuando el periodista le pregunta si sale de su casa, ella le dice: sí, con Julito en el auto salimos y nos vamos a la Rambla o al Parque Rodó, nos bajamos juntos a caminar. Y por último, la última dimensión, el último eje temático es Juana, mujer de fe. Juana escribió muchísimos poemas inspirados sobre la Iglesia Católica, sobre San Pedro, San Francisco de Asís, la parábola de las 10 vírgenes, Santa María del Perpetuo Socorro, más de una, Santa María de Guadalupe, el Sagrado Corazón, San Cayetano, San Vicente de Paul, Santo Domingo Sabio, y podríamos seguir con la lista. Y además de eso, la presencia de la fe en la poesía y en la obra de Juana aparece de manera transversal en forma permanente. Escribió 2 libros, uno se llamó Estampas de la Biblia y el otro Lores de Nuestra Señora, y con ellos ya una Juana madura incursionó en la prosa poética mística. En la entrevista le decía a Mercader: el hombre logró muchos adelantos, inventó maravillas y llegó a la luna, pero no debe creerse igual o superior a Dios. Quien tiene fe, verdadera fe en Dios, no debe perderla, sino afirmarla por el avance de la civilización y la cultura. Y les quiero leer también un poemita, un fragmento de un poema que escribió sobre la Iglesia Católica, que a mí me pareció hermosísimo. Más erguida que cedros y montañas, diestra que toca el cielo con los dedos de sus domos y torres, es la Iglesia, la que quiso Jesús y soñó Pedro. La del primado santo fue pequeña, pero creció por obra de la gracia y se hizo ascua de oro, tan preciosa que Dios se regocija en su morada. En la introducción de los Lores de Nuestra Señora, esta pieza de prosa poética dedicada a la Virgen de las que les hablaba, Juana habla de su proceso de evolución en la fe, de la infancia donde era la ingenuidad de la ofrenda floral y la oración diaria, a ese cuadrito de la Virgen María que estaba en su casa, y cómo con el tiempo ese culto ingenuo y fresco fue creciendo y fue madurando, transformándose en una devoción consciente y profunda, una dolorosa ansia de fe pensativa para ser digna de alzar hacia ella la mirada.
Es el camino que hacemos todos los cristianos, de la fe infantil a la fe más madura a medida que vamos creciendo y profundizando en la fe. Pero es muy lindo que ella lo haya dicho. Y algunas frases que quiero compartirles, además de las que vieron en el video dedicadas a la Virgen María. Tienes un admirable aire de infinita gracia en las manos que no conocen el peso de los castigos y en los ojos que velan su sabiduría entristecida, para que en ellos solo fulguren el amor y la esperanza. Madre con el pecho traspasado de espadas, como todas las que tenemos hijos, hemos de comprenderte y amarte, Señora. Por el tuyo, divino, estás tan cerca de nosotras que te invocamos a cada instante. Solo tú, Rosa de Dios, eres perfecta. En ti nada hiere ni nada rechaza, porque no eres juez, sino madre. Estás hecha de consuelo y misericordia. Y la última, que la repito porque a mí me encanta, pero estaba en el video, es: cuando creemos que ya no nos queda nada, descubrimos, encontrándote, que acabamos de conquistarlo todo. Juana le escribió un poema precioso a don Juan Zorrilla de San Martín, otro de aquellos hombres grandes que nos legó la historia del Uruguay, que fue uno de los fundadores de nuestro club católico y que también tenemos el deber de recuperar su obra y su ejemplo de vida. Lo que le escribió Juana es referente a honrar a Juan Zorrilla de San Martín. Yo no sé de qué metal hay que fundirle la estatua. Le falta riqueza al bronce, brillo y blancura a la plata, y es el oro muy helado para aquella ardiente alma. Hay que moldearla en amor, con un culto emocionado, y cuando hable de nosotros en su tertulia de santos, él podrá contar que tiene en cada pecho uruguayo un altar para su nombre y un cofre para sus cantos. Un homenaje como este es el que los uruguayos le estamos debiendo a Juana de Ibarburu. Y para cerrar, quería recordarles del mismo libro que Juana dedicó a su esposo, Elegía, una frase que a mí me quedó muy marcada y que me parece como un ejemplo de vida, un ejemplo de acción que podemos todos poner en práctica. Ella dice con respecto a su esposo: nadie olvida porque yo no olvido, y para que él no muera, yo no muero. Una receta muy simple y muy efectiva. No nos olvidemos nosotros de Juana de Ibarburu y nadie va a olvidarse de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Vamos a recibir ahora a Patricia Schroeder. Patricia es esposa y madre de 7. Ella se dedica al área de comunicación, tiene un máster y está cursando el doctorado. Trabaja en reputación, crisis, marketing integrado y comunicación interna. Es directora de Voces Católicas Uruguay y nos compartirá sobre mujeres profesionales en Uruguay, también a partir de su propia experiencia, familia y trabajo. Se puede. Bueno, gracias Silvana y gracias a todos ustedes que nos están haciendo el aguante hasta ahora. Mientras van preparando la presentación, les cuento que cuando Silvana me pidió que presentara hoy, pero que contara de mi experiencia, escribí 2 párrafos y ahí me quedé. Entonces dije, bueno, escribí 2 párrafos, me dijo un testimonio. Entonces dije, bueno, voy a pensar un poco qué he aprendido de mi vida y qué puedo transmitir y qué me gustaría compartir con ustedes. Entonces esto... empecé por acá, por pensar en la mujer profesional en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, y me encontré con esto que pasó el año pasado. Macron, el presidente de Francia, en un evento mundial en Nueva York, dice, y preocupado por el acceso a la educación de la mujer en África, muy legítima su preocupación, que creo que estamos todos de acuerdo, dice: Preséntame a una mujer que decidió, siendo educada perfectamente, tener 7, 8 o 9 hijos. Bueno, se le armó terrible lío a Macron, se le armó mucho lío. La que empezó fue una profesora, acá les voy mostrando parte del lío. Esta última, Catherine Pocaluk, sí, creo que sí es Pocaluk o Pocaluk, el apellido de Catherine. Ella tiene un doctorado en Harvard, es la última foto que les mostré, esta que está con toga roja.
Ella tiene 8 hijos, en la foto aparecen 6. Y entonces le contesta a Macron y le dice, yo estoy perfectamente educada y tengo 8 hijos por elección. Y Macron a los pocos minutos contesta y dice, bueno, al principio yo me estoy refiriendo a las mujeres católicas que están obligadas a tener hijos. Y entonces ahí empiezan a aparecer una catarata de fotos de mujeres con sus familias, de hijos, de esposos que hablan de sus mujeres y dicen, bueno, aquí está la foto de mi esposa, que es abuela, tiene en brazos a su nieto. Bueno, no saben la cantidad de preciosas fotos y lo espectacular que provocó Macron en Twitter. Nada más que en Twitter, les pongo estos datos, en 5 días provocó 66.000 tweets con el hashtag Postcard for Macron, postales para Macron. Me pareció muy divertido, me encantó. Catherine, la que puso el primer tweet, dice, yo no tengo tantos seguidores, no sé si digo tengo 200, 300, no tengo tantos seguidores, pero tuve 5 millones de visualizaciones en mi tweet. ¡Wow! Eso... No pierdan la esperanza que no hay una relación entre la cantidad de seguidores para los tuiteros acá, entre la cantidad de seguidores y la capacidad de viralizar un mensaje, ¿no? Eso es interesante, lo vamos a hablar en otro momento. Entonces, 5 millones de tweets, 5 millones de visualizaciones a ese tweet, 66.000 respuestas en 5 días, solo Twitter, además, bueno, pueden ver en Facebook, esto si les divierte, pongan hashtag Postcard for Macron, postales para Macron, es divertidísimo. Y entonces, bueno, por esto me hizo pensar en la realidad en la que estamos hoy, que algunas mujeres vemos que es posible una vida profesional, un mercado laboral exigente, una familia, y otras no, y otras personas no lo ven. Entonces creo, y aquí me paré a pensar un poco, gracias a este encuentro y a este diálogo que se genera hoy, ¿Qué ha pasado, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué tienen los jóvenes como proyecto de vida? Y hablo de jóvenes, mujeres y varones, ¿no? Mujeres y varones, porque esto no es un tema de la mujer. Lo que tenemos que hablar hoy de la mujer y la conciliación familia-trabajo no es un tema que le importe solamente a la mujer. Creo que, y voy a compartir con ustedes algunas reflexiones, creo que es un tema social en el que hemos llegado a un punto en que tenemos que reaccionar. No estamos solas las mujeres que estudiamos y tenemos hijos, no estamos solas, ya nos demostró Catherine que hay un montón de mujeres en el mundo desperdigadas en todos los continentes que tienen muchos hijos o los que Dios les regaló y un proyecto de vida profesional. Entonces, yo les cuento también acá desde mi experiencia, hablando con las jóvenes que estudian en la facultad. Yo trabajo en la Universidad de Montevideo hace casi 25 años, trabajo con alumnas de grado, con alumnas de máster. Estoy agradecida que veo algunas alumnas de la maestría por acá, muy contenta, y futuras alumnas también de la maestría. Sí, esto nada, porque tengo que pasar el chico, ¿no? Que algún día las quiero ver en el aula, también haciendo la maestría. Bueno, ¿qué es lo que yo veo hablando con las alumnas, escuchándolas y atendiendo sus inquietudes? Que terminan la carrera con un proyecto profesional clarísimo, con unas aspiraciones profesionales, ya han hecho un recorrido en su carrera de grado y tienen un proyecto, se proyectan profesionalmente de una manera muy clara, espectacularmente clara, y quieren llegar a esto, tienen estas metas. Le digo, ¿y familia? ¿Hijos? Uy, no, pará, primero tengo que hacer todo esto. Y entonces lo ven incompatible, ¿no? Ven esa grieta y lo postergan para un futuro. Y creo que eso es una falla en la educación, en cómo estamos educando a los jóvenes que no ven que no ven la posibilidad de que eso sea simultáneo, ¿no? De que tenés que elegir un camino o el otro. Es durísimo, porque además las mujeres queremos la maternidad. Muchas veces trabajando, fue muy lindo en la preparación de este encuentro con mis colegas, muchas veces decíamos, es que las mujeres, y esto nos impulsaba Silvana, es que queremos todo, en realidad queremos todo, queremos la familia, queremos los hijos, queremos la maternidad, queremos estudiar, queremos hacer un doctorado, no importa, lo estoy haciendo a los 50, pero lo queremos. Entonces queremos generar esas oportunidades para todas. Bueno, ¿no? Yo lo que veo es que anhelan su proyecto de maternidad y familia, pero dicen, no, pero primero tengo que hacer esto, porque el mercado laboral no me permite esa pausa. Es terrible, porque yo las veo en una encrucijada, y bueno, ver que no lo pueden conciliar, realmente me preocupa. Ven eso, que es imposible conciliar familia y trabajo, no solo las mujeres, los hombres ven, cuando van a contratar a una mujer, ven, uy, ¿será que va a poder?
¿Será que va a poder? Hace falta que la sociedad confíe en que la mujer puede trabajar, estudiar, ser muy buena en su trabajo y atender a su familia, ¿no? Que no es irreconciliable. Hay que hacer algunas cositas. Hay que hacer algunos, que después les voy a contar qué cositas me parece que hay que hacer y ustedes tendrán también sus ideas. La maternidad eso queda postergada con otros proyectos de vida y si bien lo anhelan, lo ven como para después de los 30, de los 35. Primero hago todo esto, es que tengo que viajar, tengo que hacer un máster, tengo que ir a estudiar afuera. Y bueno, y después de todo eso va a venir la familia, la maternidad, y a veces no es tan fácil, ¿no? Postergar tanto, porque la vida de una mujer, la biología de una mujer es una y respondemos eso, ¿no? a la biología y a la capacidad que tenemos de ser madres en un momento y a la capacidad intelectual que tenemos en otro. Entonces, me parece que esto, ¿no? La cultura de hoy, la cultura que se ha instalado en este mundo moderno, tiene algunas cuestiones, algunos issues que hay que atender, ¿no? Ese pensamiento de que es irreconciliable familia y trabajo, la falta de confianza en la mujer. Aquí les voy a contar una anécdota. Hace poquito estaba hablando con una mujer profesional que ha hecho una excelente carrera en Barcelona, en Italia, tiene hijos pequeños, ahora está esperando creo que el 4º hijo. Dice, yo en un momento me propuse un cambio de trabajo y entonces, bueno, dejé el trabajo que tenía y empecé a tener entrevistas y yo en las entrevistas decía claramente, yo soy una mujer joven, tengo 2 hijos, quiero tener más, mi familia, espero que siga creciendo mi familia, y yo sabía que eso me iba a descartar. Yo sabía que cuando planteaba eso en la entrevista de trabajo me iban a descartar. Hasta que me encontré con el que hoy es mi jefe, que me dijo, mi esposa trabajó, estudió, tuvo sus hijos y yo confío que tú también lo vas a hacer. Entonces necesitamos más personas que confíen en la mujer. Tenemos que confiar nosotras, tener esa confianza y ese valor, esa revalorización del rol que cumplimos con la maternidad y con la familia y que hay un tiempo para todo. También hablando con otra amiga sobre este encuentro, me dice, es que tenemos que entender que la vida nos da un tiempo para todo. Lo que pasa es que a veces la juventud nos lleva a querer hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, yo puedo decirles que sí, es que por algo, cuando fui a la Universidad Austral el año pasado, les dije que iba a empezar el doctorado, les dije, cuando hice el máster tenía 4 hijos, eran chiquitos, ahora voy a hacer el doctorado y tengo 7. Bueno, en el medio pasaron muchos, del 2002 hasta ahora que pude hacer el doctorado, bueno, estuve criando a mis hijos. Estuve en eso, estuve muy atareada y trabajando también, trabajando intensamente. Entonces, hay que entender también, me parece, que forma parte de este trabajo de conciliación familia-trabajo, la complementariedad de la mujer, ¿no? La mujer en todas las etapas de su vida y la mujer cuando adquiere la madurez de la maternidad tiene mucho para aportar desde ser mujer y madre, tiene mucho que aportar a los ambientes de trabajo, ¿no? Esto se está trabajando mucho en algunas universidades, en lo que se llama conciliación familia-trabajo, y hay muchas empresas que están empezando a trabajar en este sentido y empiezan a ver a la familia como un socio estratégico con el que me tengo que aliar la familia de mis colaboradores, socios que tengo que tener en cuenta para que esa persona esté mejor, sea más feliz y trabaje mejor. Y en definitiva esto termina en beneficios económicos, aunque no lo puedan creer, pero hay bastante investigación al respecto. Bueno, el valor de revalorizar a la mujer, revalorizar a la familia. La familia hablamos muy poco y me parece que hoy también está quedando como en desuso. ¿Y de qué familia, de qué modelo de familia me hablas? Bueno, no importa, yo te estoy diciendo que en la familia, yo pienso en mi familia y en las familias que tengo a mi alrededor. Ahí aprendemos a trabajar, ahí aprendemos a querer al que tenemos al lado y fue el que nos tocó, ¿no? Eso dice que la familia no se elige, pero uno aprende a querer realmente al que está, al hermano mayor y al menor creo que también lo quieren. Yo soy la quinta y creo que mis hermanos grandes me quieren, a pesar de que llegué última así, siempre me decían, ¡ay, la consentida! Bueno, pero no, creo que igual me quieren. Y yo los quiero a ellos. En la diferencia, en la familia aprendemos a querer, a ser solidarios, a atender al que te necesita, a lo de todos los días. Y me parece que eso es importantísimo para una sociedad democrática que todos queremos construir, ¿no? Que sin familia sin familia nos perdemos de todo eso tan valioso que hay en la sociedad. Y bueno, esto último, ¿no? Que esto no es un problema de la mujer, es un problema social.
y que por eso me gusta muchísimo que estos temas se planteen en la empresa y que se planteen y que se resuelva entre hombres y mujeres, ¿no? Que son los que tienen que aprobar algunos cambios y tenemos que ir moviendo y cambiando algunas cosas para conciliar familia y trabajo. Y desde mi experiencia, que soy muy agradecida de que se me hayan presentado las oportunidades de trabajar y que Dios me haya regalado 7 hijos. Y bueno, siempre digo, cuando hablo de mis hijos, también estoy feliz de que hay alguna de mis hijas aquí. Tengo 5 hijas mujeres, 2 varones, y uno de los varones es síndrome de Down, y yo digo que vale por 4, así que si quieren contamos 10. Mis hijas son testigos de que sí, de que es muy demandante, que vale por 4. Entonces no me dejan mentir. Lo que tenemos es, me parece, el camino que tenemos que transitar, y estas son algunas ideas, primero con trabajar en la flexibilidad laboral, pero las leyes no lo hacen todo, solo con las leyes no alcanza, la flexibilidad en las normas de trabajo, en los espacios de estudio. Aquí también mis alumnas no me dejan mentir, que hoy es una excepción, porque siempre digo, mis clases son hasta las 8 menos cuarto, porque a las 8 sirvo la cena, entonces ya saben que esta frase la he repetido muchas veces, ahí me dicen que sí, y hoy es una excepción, en honor al Club Católico y a todos ustedes. Y necesitamos eso, flexibilidad en los espacios de trabajo y de estudio. Necesitamos colaboración de todos los miembros de la familia. Tenemos que trabajar, y eso también creo que yo lo vivo y estoy muy agradecida a la colaboración que tengo siempre de todos los miembros de la casa, ¿no? Nos repartimos las tareas con mi esposo, con mis hijas mayores, tratamos de que los chiquitos no sean tan malcriados. Es difícil, ¿no? 2 varones que tienen como 6 madres arriba, es difícil, son un poquito malcriados. Pero bueno, tratamos de involucrarlos también en las tareas. Y bueno, ir repartiendo. Y acá en esto tengo muchas anécdotas, y como no está mi marido, no llegó, puedo contarlo, y ustedes estoy segura que no me van a delatar. Estoy segura, y si ustedes me delatan yo lo voy a negar, hagamos eso. Entonces, no, que en este reparto de tareas que a veces me dicen, bueno, pero es que mi marido tal cosa, no importa, hay que ver qué es lo que puede hacer cada uno en la casa. Y bueno, la primera vez que me ausenté un tiempito, hace unos días de mi casa, cuando volví, le dije a mi marido, che, las chicas, en estos 3 días que pasaron, ¿tú las peinaste? Pues yo las veía así como un poco greñosas, ¿no? Y me dice, pará, todo lo que hice, ¿además querés que las peine? Y ahí me di cuenta que tenemos distintas visiones del quehacer de la casa, pero no importa, no importa. El asunto es que pudo hacerlo, y a partir de ahí me fui muchas veces, voy y vuelvo. Eso, ¿no? Que tengo compromiso afuera, que tengo la dicha de ir a poder dar clases en otro país, y vuelvo, pero me voy cortito y vuelvo. Y nada. Colaboración de los miembros, de la familia, de todos y cada uno según sus posibilidades, entender que hay un tiempo para cada cosa, entender que a mí eso me costó, en algún momento tal vez me rebelé y tenía como la angustia de querer hacer todo, después me di cuenta que hay un tiempo para cada cosa, y confianza de que sí se puede, ¿no? Las mujeres tenemos que confiar que sí podemos, y el resto de la sociedad tiene que pensar que sí podemos. Y bueno, quiero terminar con algo que elegí del Papa Francisco, de Amoris Laetitia, en el número 174. El Papa dice, sin duda, una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega y la fuerza moral. Yo soy testigo de muchas mujeres con las que comparto mi vida, muchas mujeres que están en una situación similar a la mía, y si vieran las cosas que hacíamos para reunirnos, reunirnos a las horas que nos reuníamos, el esfuerzo que hicimos, porque estábamos todas conciliando nuestra vida profesional, esto que queríamos sacar adelante, y bueno, tenemos muchas anécdotas de cómo, y me siento muy identificada con mis colegas que todas han hecho esto posible. Queremos dar un testimonio de que sí se puede, queremos que la gente joven vea que sí se puede, porque eso es algo que también veo, ¿no? Que a la gente joven le faltan modelos de mujeres en el mercado laboral exigente que pueden sacar adelante una familia. Bueno, un millón de gracias, hasta pronto. Bueno, para finalizar, Adriana Abram,
casada, un hijo, asistente social, es directora de CEPRODI, el Centro de Promoción de Dignidad Humana. Nos compartirá el trabajo que realizan en este centro, apoyando y brindando oportunidades reales de superación a las mujeres más vulnerables. Gracias, Adriana. Bueno, ya están cansados, con ganas de irse a dormir. Bueno, les cuento mientras ponen la presentación, bueno, yo fui bautizada, gracias a Dios, de bebé en la parroquia de Belén y tuve el privilegio de tener por 50 años al padre Elizaga de maestro, así que imagínense lo que salió de ahí. Pero bueno, 50 años en comunidad me permitió, bueno, a ver, ahí está. Entre los mensajes que el padre Elizaga permanentemente nos decía era el ser discípulos de Cristo. Y esas cosas que uno va escuchando desde que es chico nos genera sin duda esa responsabilidad. Bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo hago para ser discípula de Cristo? Porque el padre Elizaga sobre todo insistía en la evangelización. Y yo no veía mucho por ahí lo mío. Lo mío iba por la fe sin obras es una fe muerta. Yo tenía claro que si quería ser discípula de Cristo, tenía que hacer algo a lo cual el Señor me estaba llamando. Siempre la preocupación es qué es lo que Dios quiere de mí, cuál es mi misión en la vida, para qué Dios quiere que yo esté en esta tierra, y además me da el privilegio de ser sana, no muy inteligente que digamos, pero bueno, podía estudiar, y un maestro como Elizaga, que era un líder. Y bueno, yo sé que mucha gente piensa que los carismáticos somos alabaré, pero en realidad, cuando uno realmente se deja seducir por el Espíritu Santo, es muy exigente, porque si vamos a los Hechos de los Apóstoles, permanentemente, si ustedes recuerdan, va a estar el Espíritu Santo, que nosotros queríamos ir para acá, decían los discípulos, y el Espíritu nos obligaba a ir para este lado, y nosotros queríamos ir, no, pero el Espíritu dijo que fuéramos para acá. Es decir, ellos eran dóciles, pero quien mandaba era el Espíritu y los iba guiando de un lado a otro. Y cuando uno lee lo que Jesús, cuando va a empezar su ministerio, su misión, comienza con estas palabras que yo sentía que me las decía a mí. Capaz que muy soberbio, pero yo sentía que el Señor me decía, el Espíritu está sobre mí y me llama a llevar la buena noticia a los pobres, a darle la libertad a los oprimidos, darle vista a los ciegos, anunciarle un alivio a la gente que sufre. ¿Cómo? Yo no tenía la menor idea, pero bueno, es una larga historia que no podemos contar ahora, creo que ya todo el mundo más o menos la conoce, pero la cuestión es que el Señor me lleva a fundar lo que es el Centro de Promoción por la Dignidad Humana. ¿Y por qué el Espíritu Santo me guía al tema de la mujer? Todavía es un misterio, pero Él quería de alguna manera, porque fue evolucionando ese proceso de discernir cuál era mi camino, cuál era mi lugar en el mundo, y el Señor me mostró las mujeres, y en especial las mujeres madres, las mujeres que están atravesando situaciones difíciles. Y hace muy poco, no hace mucho, un año o dos, alguien me dijo esto que a mí me hizo reflexionar, ¿no? Y que lo dije yo cuando hicimos la bendición de la casa nueva. Más de 30 veces entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios habla sobre las viudas y los huérfanos. Incluso Santiago va a hablar de que la verdadera religión es ayudar a las viudas y a los huérfanos. Y si nosotros pensáramos hoy cuáles son las viudas y los huérfanos del siglo XXI, díganme si no estamos hablando de las mujeres víctimas de violencia doméstica, de las mujeres que quedan solas a cargo de los hijos, que los tipos se borran, ay perdón, eso no se dice así, bueno, del maltrato, del abandono, de las chicas, las chicas que quedan embarazadas y se ven obligadas a abortar porque el tipo
las deja, no tienen trabajo. Yo llegué tarde ahora a la entrevista porque me llamaron, un periodista, no sé qué, por el tema de la baja natalidad en nuestro país. Y bueno, las chicas quedan solas, enfrentando solas la maternidad. Yo pensaba, capaz que es un divague lo que voy a decir, ¿no? Pero cuando uno va al Génesis y dice que Dios crea a la mujer para que sea ayuda del varón, y en realidad hoy la que precisa ayuda es la mujer, porque es el varón el que se borra y ella queda sola a cargo de toda la responsabilidad. Hoy estamos recibiendo muchas mujeres migrantes, venezolanas, cubanas, todo lo que es el desempleo, la falta de oportunidades. Es decir, el Señor nos puso, y cuando la Biblia habla de los huérfanos, la persona que me hizo reflexionar de esto decía, los adictos, ¿verdad? Son los huérfanos de hoy que las familias los expulsan y quedan efectivamente solos, ¿no? Son los huérfanos de hoy. Entonces, no sé por qué corre rápido. De todas maneras, yo quiero decir que si bien el Espíritu, digo yo que fue el Espíritu, porque ya les digo, no sé muy bien ni por qué, me llevó a trabajar con las mujeres, no soy feminista, ni mi organización es feminista. Nosotros seguimos luchando por la familia. El tema es que la mujer que llega, la más vulnerable entre las vulnerables, es la mujer sola, es decir, las familias rotas, cuando ya están destruidas. Y creo que el llamado es a tratar de reconstruir. A veces nosotros decimos que somos como ay, se me fue ahora la palabra. Cuando algo viene en picada, pica y vuelve a saltar hacia arriba, como un trampolín, ¿verdad? Que la persona viene en picada y ¡bum!, nosotros le damos el empuje para volver a reconstruir su vida, es decir, levantar lo que está caído para que vuelva a ganar dignidad, que esa es la misión de CEPRODI, devolverle la dignidad a la mujer. ¿Y por qué la mujer a mí me sigue preocupando tanto, sobre todo en esta sociedad que estamos hoy con todas estas ideologías, que se nos quieren imponer? Es porque la mujer sigue siendo la que transmite los valores. Entonces, está perfecto y está buenísimo trabajar en educación, primera infancia, liceos, todo, en universidades, pero yo creo que hay que destinar un poquito de atención a la familia, porque si el niño llega a casa y mamá está bien, ese niño va a rendir en la escuela, va a tener menos probabilidades de adicciones, menos probabilidades de suicidio. Ahora, si llega a casa, por más que haya tenido el mejor maestro, y llega a casa y mamá está deprimida, papá es un alcohólico, un drogadicto, entonces todo lo que aprendió en la escuela se perdió. La importancia entonces de empezar un rato antes, empecemos con las madres, porque si la madre adquiere el valor del esfuerzo, del trabajo, la dignidad, puedo ganarme mi sustento, podemos salir adelante, puedo hacer lo que me gusta y vivir de eso, bueno, entonces el niño va a aprender a incorporar los valores del esfuerzo, de la dignidad del trabajo, de la productividad. Ahora, si el niño llega a casa y nadie labura en casa, es medio difícil que incorpore el valor de trabajo, lo hará, pero es mucho más complicado y sería un poquito mejor si pudiéramos invertir. Y me encanta esto porque no lo dice tal cual, pero a mí me lleva a eso, ¿no? Mi reino, como toma en sus manos la mujer, el reino del Señor. Entonces trabajemos con las mujeres. Bueno, se dice que CEPRODI es una organización de triple impacto, ¿no? Impacto social, económico y ambiental. Entonces, lo primero es lo que yo les decía recién. Bueno, hay que apuntalar a esta mujer para que logre salir adelante, para que se fortalezca, para que mejore su autoestima. Increíblemente, en 3 meses uno ya ve el cambio brutal en las mujeres. De venir tristes, deprimidas. ¿Ustedes recuerdan la mujer encorvada del Evangelio? Es las mujeres que recibimos hoy, es decir, con la cabeza gacha, el lomo doblado, bajo los palos, bajo el sufrimiento, la pobreza, la miseria, y Cristo es quien la endereza de nuevo. Y esa es nuestra misión. Entonces, hay bancos, les digo, hay un banco, la CAF, que escribió un libro, no sé, de este tamaño para decir que investigaciones en toda América de que en realidad los valores se aprenden en la familia.
no sé, tuvieron que poner gente a estudiar para decir de que los valores, entonces hay que transmitir los valores en la familia. Y por eso es nuestra apuesta a la mujer para que sea ella, porque mi pregunta es, y yo se lo dije ahora a este hombre que tengo miedo de lo que vaya a salir en la nota, porque lo dije todo rápido, Ana, pero ¿qué tipo de varones estamos educando para que esos varones, miles, golpean a sus mujeres, miles de hombres golpeando a las mujeres? Pero ¿quién educa a esos varones? Entonces, las mujeres tenemos que replantearnos también cómo estamos educando a los varones para que los varones luego maltraten de esa manera a esas mujeres, porque estamos hablando de miles. Parece ya ahora el varón es como un delincuente, lo ves y es que me está pasando. Yo veo a una mujer en CEPRODI entrar con un varón y digo, ¿será que la ama o será que la está persiguiendo? Porque ya no podés creer que un hombre respete a su mujer, porque es una cosa que ya nos han hecho creer que el hombre siempre es malo. El defender a la mujer, por supuesto, implica la defensa de la vida. Y eso nos pone a nosotros como ovejas entre lobos. Los ataques que estamos recibiendo por defender a la mujer embarazada son reales, son permanentes. De hecho, el Estado nos quitó todo tipo de ayuda, vida y por haber. Nos tienen catalogados como lo peor de lo peor, porque se creen, y esto se los digo de verdad, que nosotros le lavamos el cerebro a la gente. La chica viene y nosotros le decimos, mirá que si vos abortás te vas a ir al infierno y te consumís. No sé lo que piensan, porque cada vez que ha ido alguien, alguna autoridad y visita CEPRODI, quedan admirados de la alegría de la gente, de la alegría del equipo, del entusiasmo de esas madres. Es decir, pero hay un preconcepto de que aquellos que defendemos la vida somos retrógrados, conservadores, hacemos sufrir a la gente. Y bueno, la realidad es que hace un par de días salieron las cifras del aborto, 10.700 y pico por año, en un país que no tenemos nacimientos, no se sabe quién va a pagar las jubilaciones dentro de unos años. Y yo me pregunto, ¿no pudimos haber salvado algunos más? ¿Qué estamos haciendo los católicos que tenemos 10.000 abortos? Y en realidad, les voy a ser muy sincero, a CEPRODI cuando llega la chica embarazada, llega después de los 3 meses. Es decir, primero trató todo, como no pudo o algo pasó ahí, sigue adelante y nosotros, por supuesto, la vamos a ayudar siempre. Pero a lo que voy es, tenemos que llegar antes de que tome la decisión. Tiene solo 5 días para tomar una decisión de vida, y es ahí donde ellas tienen que saber que hay alternativas en nuestro país para seguir adelante. ¿Saben cuál fue la pregunta del periodista ahora? Fue, porque ustedes, siempre en la antigüedad, capaz que cometí un error, siempre en la antigüedad como que la iglesia promovía algo así, que la gente fuera madre muy joven, que se casaran muy jóvenes. ¿Ustedes están de acuerdo con el embarazo adolescente? Yo no podía creer que me estuviera preguntando eso. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con el embarazo adolescente? Lo que queremos es que la chica tenga un proyecto de vida, pero que se hable en las escuelas del amor, de la familia, no de que tenés que tener, porque ¿cómo ha resuelto nuestro país el tema del embarazo adolescente para bajar las cifras? No ha sido menos promiscuidad, no ha sido respetate más, no ha sido más amor, ha sido ponete un parche. Entonces, con el parche tenés 5 años que no vas a quedar embarazada. Bueno, si te agarrás sífilis, si te agarrás sida, lo de menos. Lo importante es que internacionalmente figure que Uruguay tiene buenos niveles, y decir, que no tiene tanto embarazo adolescente. Entonces, entre el parche y el aborto, resolvemos las estadísticas y la dignidad y la autoestima de las chicas no importa demasiado. Si queremos hacer un trabajo efectivamente con las mujeres, tenemos que ver el tema del cuidado de los niños. Acá nos hablaban de las profesionales, por supuesto, que tenemos, yo tuve mi familia, la posibilidad de que otros cuiden de nuestros hijos mientras trabajamos, pero en el caso de las mujeres pobres tenemos el espacio infantil, que es la única manera que ellas tienen para poder estudiar. Con respecto al impacto económico, bueno, voy rápido porque ya estoy pasada,
Les damos variedad de cursos, cosas que ellas puedan tener capaz que la primera opción en su vida de elegir algo. La posibilidad de elegir qué es lo que me gusta, y nosotros hacemos mucho hincapié en el tema del talento, que venía después, pero se los digo ahora, también en esta enseñanza de la Iglesia de que todos tenemos no solo el deber, sino el derecho de tener la oportunidad de que nuestros talentos se multipliquen y vivir de eso. Acá les muestro uno de los talleres, que es el taller textil, porque están haciendo los chalecos para la campaña ahora Casa de Todos. Así que miren, estaban hoy bien. Estaban cortando y ya había salido una camada grande. Bueno, ahí estaban cortando, acá están cosiendo, después le van a hacer la serigrafía, así que cuando se pongan el chaleco y salgan por el mundo, saben que llevan un chaleco hecho por una mamá de CEPRODI. También quería mencionar simplemente el tema ambiental, porque también es una preocupación de la Iglesia, ya sabemos, no de la encíclica del Papa, y entonces también CEPRODI, más que por principios, comenzó por una cuestión de sobrevivencia, el tema de reutilizar todo lo que las empresas tiraban. Bueno, tratamos de que la mujer salga adelante de distintas maneras, ya sea a través del trabajo o de generar su propio emprendimiento. Y ¡ay! Se me corre muy rápido, bueno, no puedo porque me pongo nerviosa. Quería que cuando ustedes lean en Proverbios la mujer virtuosa o la alabanza a la mujer, no me acuerdo cómo es que dice, ejemplar, habla de una mujer emprendedora, que se levanta temprano, que sale adelante, que carga, que todos los hijos se sienten orgullosas de... Bueno, cuando uno lee ese elogio, uno dice, esto es una mujer emprendedora, y es lo que nosotros queremos generar en nuestras mujeres. Es decir, tenés la vida, que es lo que Dios te da, la capacidad de sacar adelante tu emprendimiento y sobre todo sacar adelante a tu familia. Estamos trabajando también en el interior. Y bueno, y ya lo que quiero terminar es con el tema de la providencia, que la providencia funciona. Yo reconozco que sigo siendo, ustedes vieron las amigas de Jesús, Marta y María, bueno, acá tenemos unas Marías divinas, pero yo soy una Marta que vivo protestando y peleándome con el Señor porque nadie me ayuda, el Estado no me ayuda y no tengo plata. Bueno, creo que el Señor me tiene paciencia y me dice, Adriana, déjate de jorobar, porque siempre los recursos terminan llegando. Sufrimos mucho, ya les digo, el Estado no nos ayuda. Así que también sensibilizar a los propios católicos para que sostengamos este tipo de obras. Este año se inscribieron 1000 mujeres, lo cual significa que hay una necesidad real. Podemos unas mujeres, hay muchos hombres acá, pero mujeres ayudando a otras mujeres, así que bueno, también con el tema del voluntariado, es una linda forma de colaborar, de acercarse. Ahora viene mayo, el mes de la madre, es una linda forma de decir, bueno, ayúdame, o quiero un regalito, o le hago un regalito a mi mamá, pero también pensar que hay otras madres que están queriendo su regalito, y a veces, ¿saben cuál es el regalito? El boleto para ir a estudiar, el boleto. Lo que nos cuesta a nosotros pagarles el boleto, las chicas no van a estudiar porque no tienen para el boleto. Y les pongo esta imagen porque también lo hablamos el día de la bendición. Tuvimos cada vez que estamos en esta crisis de que no sabemos a dónde vamos a ir y siempre quedamos en la calle y bueno, en todos esos líos, un 24 de mayo, del Día de la Virgen María Auxiliadora, estábamos en la calle con el desalojo, nos ofrecen, por decir así, un local donde ir el 24 de mayo en Domingo Sabio, que es el patrono de las embarazadas. Si eso no son señales, ¿cuáles son las señales, no? Pero además estamos en un tercer piso, somos el tercer punto más alto de Montevideo, está el cerro, el cerrito y nosotros, y uno tiene la ciudad a los pies. Y yo siento que el Señor de alguna manera nos pone allá arriba como diciendo, bueno, ustedes con toda esta oscuridad que está sobre nuestro país, con todas estas ideologías, ser una luz para tantas familias. El cuarto impacto, el cuarto impacto que yo quisiera trabajar es la evangelización, es decir, les podemos dar trabajo, les podemos sacar adelante, pero, y como ven allá no está el padre Coimbra, creo que no,
pero él me regaló aquel cuadro que está allí. Esto fue ahora el 25, el día de la Anunciación. Todas esas chicas rezamos por ellas, recibieron muchas de ellas con sus parejas, así que seguimos adelante. Muchísimas gracias. Ahí está el padre Coimbra haciendo la bendición. Bueno, a mí me gusta mucho agradecer porque la gratitud nos acerca a la felicidad. Agradecer a Dios por la vida de cada uno, por ustedes y su paciencia de acompañarnos hoy en este día y por su presencia también que nos hacen sentir que estos temas son realmente de interés. Al cardenal Daniel Sturla, a Monseñor Pablo Jordán, que nos acompañó hoy, por su confianza, por su apoyo en este encuentro desde el principio, que nos dejaron así, o sea, con una confianza heroica, diría yo, para que nosotros pudiéramos hacer lo que nos pareciera mejor. A las maravillosas mujeres que hemos disfrutado muchísimo de organizar y de estos compartir antes de venir a hacer esta presentación con mucho amor para todos ustedes. A todas las mujeres que también trabajaron del Club Católico, del DECOS, de la Academia de Líderes Católicos, que nos van a regalar ahora al final una canción, los jóvenes de la Academia de Líderes Católicos, la gente de Voces Católicas también. Y bueno, por supuesto a nuestros esposos que están aquí heroicamente acompañándonos y que gracias a ellos también logramos todo, a nuestras familias que nos han acompañado, a nuestros amigos. Bueno, a todos, muchas gracias. A todos los socios del Club Católico también especialmente, recordarles que mañana tenemos un sorteo especial de una estadía en el Hotel Argentino, y para todos aquellos que quieran colaborar con este tipo de instancias, sabemos también que la Iglesia necesita estar más que nunca hoy presente en los medios de comunicación, para poder, son los nuevos areópagos para poder llevar la evangelización, esa es la demanda que tenemos también hoy, así que todos aquellos pueden contactarse con Andrea, Mariana, o llamar mañana al Club Católico, o bueno, cuando ustedes quieran, con esa colaboración están ayudando también con todo esto. Así que bueno, muchas gracias.